Dios le bendiga. Les saludo en esta tarde muy especialmente para aquellas personas que están allí fieles escuchando estas enseñanzas a través de este podcast, a través de este medio como es ahorita el celular. Así que agradecerle a Dios también, principalmente a Él, que nos permite estar aquí y usar estos medios tecnológicos como una herramienta útil para el servicio de Él. De verdad que a veces uno puede creer que usar estos medios es solamente hablar por hablar o hacer algo por hacerlo, pero créanme que no es así. Esto es una responsabilidad porque muchas personas nos escuchan. No todos se atreven a comentar o a reaccionar, pero sé que muchas personas nos escuchan. Y desde allí sé que es una responsabilidad porque muchas cosas de las que uno diga pueden recaer para uno mismo, ¿verdad? O en contra de uno. Pero sé que en todo esto hemos sido guiados y dirigidos por Dios y sé que Él va delante de nosotros guardándonos y respaldándonos en todo. Hoy estaba leyendo, una parte muy bonita, una porción de la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 31. Leí todo el capítulo y dice destino de Asiria. Es una palabra, una profecía que Dios le estaba dando al profeta, precisamente Ezequiel, de lo que iba a pasar con este pueblo. Un pueblo que era muy poderoso, demasiadamente poderoso, donde se puede prácticamente deducir aquí en esto que leí, que muchas ciudades o naciones le rendían pleitesía a ellos, tanto por su gente, por lo que hacían y por lo que tenían. Pero fue un pueblo demasiadamente altivo, demasiadamente orgulloso. Y desde allí, desde ese orgullo y altivez, Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña y a quien no podemos engañar, lo supo. Y es por eso que les envía una profecía de destrucción total para ellos, donde su altivez y su orgullo no iba a servir para nada, su jactancia, su engaño. Y es difícil. Yo cuando leí esto, yo me puse a pensar y dije, es mejor hacer la voluntad de Dios y saber que tenemos a Dios de nuestro lado y no saber que por no hacer la voluntad de Dios tenemos a Dios en contra de nosotros. Porque creo que no tener a Dios de nuestro lado sería una vida muy difícil para sobrellevar. Aparte de las cargas humanas y del mundo que ya nosotros a veces nos imponemos o tenemos, imagínense entender uno que saber que ya el respaldo de Dios no está con nosotros. Yo escuchaba una historia de un muchacho que me hablaba precisamente de otro compañero y me decía, es que mi compañero es ateo, no cree en Dios. No cree en Dios porque su mamá y su papá se separaron o se dejaron por... Bueno, realmente el papá de mi compañero, me contaba este muchacho, dejó a su mamá por alguien más. Y mi compañero le pedía a Dios que por favor le devolviera a su papá, que él se devolviera con su mamá, que se devolviera con su mamá, pero Dios nunca lo escuchó y desde ahí se volvió ateo. Yo comentaba esto con mi esposo y realmente pues con mi esposo me decía, amor, eso realmente no es ser ateo, está resentido con Dios porque no tuvo la respuesta o etcétera. Y es verdad, a veces nosotros le pedimos a Dios cosas que sabemos que para nuestro juicio están bien. Yo no digo que estuvo mal lo que este joven pedía a Dios, que su papá regresara con su mamá, pero era realmente lo que Dios quería. Yo sé que muchas personas quizás pueden entrar en una controversia y decir sí, era lo que Dios quería. Yo sé que Dios no quiere los hogares destruidos, no quiere hijos que sufran porque su papá y su mamá se separan. Pero hay cosas que Dios quiere hacer, pero que el ser humano tiene tan endurecido el corazón
tiene tanta levadura, tanto engaño, tanta creencia en su corazón errónea, errada. Tiene tanta cera espiritual en sus oídos que por más que Dios toque ese corazón, que por más que Dios hable al corazón, las personas no lo van a escuchar. Entonces no es que la oración de este joven no fue oída por Dios, es que el papá de este joven no escuchó la voz de Dios. Yo le decía a mi esposo, es que debemos entender como seres humanos que Dios tiene todo poder, potestad y autoridad para hacer lo que Él quiera, pero Dios no pasa por encima de nuestro libre albedrío. Dios no nos tiene a nosotros como unos robots, como unos maniquís que nos manipula, como unos títeres. Dios no nos manipula. Dios no nos manipula al antojo de Él. Desde ahí Dios respeta tus decisiones y mis decisiones. Entonces, no es que Dios no tenga poder para hacer que este papá volviera con sus hijos. Es que simplemente este papá no quería y desde ahí Dios no lo va a obligar. Créanme que Dios no nos va a obligar ni a ti ni a mí a hacer cosas que no queramos. Dios nos va a hablar y de ti y de mí dependen si lo escuchamos y le obedecemos. Si tenemos esos oídos espirituales, ese corazón dispuesto a obedecer y hacer su voluntad. Yo precisamente también hablaba con otro joven y le estaba contando la historia de Abraham y de Isaac, su hijo Isaac, cómo en su vejez Dios se muestra como un varón, como un ángel, como una persona, porque también estamos hablando de las manifestaciones, y entre una de esas manifestaciones se le presenta a Abraham y le dice que iban a concebir un hijo con Sara en su vejez. Sara fue un poco incrédula, por eso le pusieron Isaac, que significa hijo de la risa, algo así. Pero después que Isaac crece un poco, Dios le pide que sacrifique a Isaac. Yo le estaba contando esta historia a este joven. Obviamente desde lo literal va a ser muy fuerte escuchar algo así. Él me dijo, no, ¿qué tal? Eso nunca, eso jamás lo haría. Entonces yo le dije, ahora Dios no nos está pidiendo ese tipo de sacrificios. No debemos matar a nadie. Si alguien a ti en tu mente te manda a matar a otra persona, no va a ser de Dios, tenlo por seguro. Pero entonces lo que le dije a este joven fue, ahora Dios te está mandando a que sueltes ese Isaac que tú has puesto por encima de él. Piercing, tatuajes, expansiones en los jóvenes, no sé, cuánta cantidad de cosas que hayas puesto por encima de Dios. ¿Qué me dijo este joven? Yo no sería capaz de dejar de hacerme piercing y tatuajes. Yo no sería capaz, ahí sí que me perdone Dios, pero yo no voy a ser capaz de dejar de hacerme eso que me gusta. Y entonces él justificaba sus actos diciendo, yo sé que Dios también puede permitir que yo haga eso, porque eso es lo que a mí me gusta y a Dios le gusta que uno esté bien. Y yo le dije, pues entonces eso es un error, porque hay gente que puede decir que le hace bien embriagarse. Entonces que Dios le permite que se embriague porque a esta persona le gusta. Y hay otras personas que les gusta lo malo, hacer lo malo, y pueden justificar que es que les gusta y que entonces desde ahí Dios los complace. Y no podemos caer en ese error porque el Señor nos dice en su palabra, el que cree en mí, como dice la Escritura, no está diciendo el que cree en mí como mejor le parezca, a su acomodo, a su antojo, a su razonamiento humano. Qué bueno que podamos entender la voluntad de Dios desde su palabra, ya no desde razonamiento humano, donde tú en tu intelectualidad humana dices, ay, es que a mí me parece que debería de ser así, que es por aquí, que es por allá, porque cuando empezamos a creer así, entonces viene el enemigo a sembrarnos engaño en nuestros corazones y donde empezamos a proceder haciendo cosas que realmente Dios no quería para nuestra vida. Y ahí es donde tristemente nos pasan cosas de las que nosotros no estábamos preparados para sobrellevar. Dios no es malo. Dios a ti no te manda castigos porque no le obedezcas. Al contrario, Dios te está preveyendo todo el tiempo para que no caigas en la tentación del enemigo, para que no caigas en un hueco donde quizás no puedas salir, en un abismo donde quizás ya no puedas salir de ahí. Cuando Dios te dice que no hagas tal cosa, que no hagas tal otra, no es porque Él te odie, no es porque Él no quiera que te vaya bien.
Cuando Dios te dice, no te conviene ese tatuaje, no te conviene ese piercing, no te conviene esas expansiones, no te conviene esa lipo, no te conviene ese carro, esa casa o esa decisión que vas a tomar, no es porque Él quiera que estemos amargados, al contrario, es porque Él sabe que cada acto tiene una consecuencia. Y que entre más cadenas nos pongamos nosotros, ataduras, va a ser más difícil salir de ahí. Entonces cada que nos dice, eso no lo debes hacer, eso no te conviene, es porque realmente Él conoce lo que va a pasar a futuro si nosotros no le obedecemos. Y Él quiere guardarnos y librarnos de todas esas calamidades que se pueden prever siempre y cuando obedezcamos a Dios. Yo por eso les decía al comienzo, es mejor hacer la voluntad de Dios y saber que lo tenemos a Él de respaldo, así tengamos a medio mundo en contra. Porque cada que tú quieres hacer la voluntad de Dios, créanme que se puede levantar 1, 2, 3, 4 personas que te van a mirar, te van a señalar, te van a juzgar. Tú puedes estar actuando súper bien y créeme que el enemigo va a usar cualquier instrumento que esté cerca del alcance de él para desestabilizarte a ti si tú te dejas. Debemos estar preparados, debemos estar protegidos, llenos de amor, llenos de su palabra, para que cuando esas personas se levanten, siendo instrumentos del enemigo, a acusarnos, a mirarnos mal, con odio, con desprecio, con lo que sea, nosotros podamos mirarles a ellos con ojos de amor y misericordia, así como Jesús nos ve. Te invito, querido hermano y oyente, para que leas Ezequiel 31 y te des cuenta de lo que pasa. Yo te voy a leer el versículo final, 18, que dice, ¿a quién pues eres semejante en gloria y grandeza entre los árboles del Edén? Sin embargo serás derribado con los árboles del Edén y a las profundidades de la tierra. Yacerás en medio de los incircuncisos con los que fueron muertos a espada. Así es Faraón y toda su multitud, declara el Señor Dios. Por encima de Dios no puede ni reinar ni vivir nadie. Muchas personas se van a jactar de ti, por encima de ti como creyente, creyendo que pueden pasar por encima de Dios. Y créeme, querido hermano y oyente, que si tú has sido vituperado, burlado por ser creyente y defender esa fe, es hora de que sepas que Dios ha visto tu aflicción y tu dolor y te va a levantar y te va a restaurar de allí, de donde quizás estos adversarios te metieron. Porque ellos no van a poder cantar su victoria, porque Dios no se lo va a permitir. Creo que bastante permitió Dios que te vituperaran y te aborrecieran. Y quizás Dios estaba en ese momento quieto. Pero quiero decirte y animarte. Y ojalá estas palabras te consuelen para que sepas que ya nadie más va a volver a pasar por encima de Dios, ni por encima de ti, hijo, hija de Dios. Dios ha visto tu aflicción y por eso tus oraciones y tus ruegos llegaron a oídos de Dios. Y en este momento y a partir de hoy, esas personas que te señalaron y juzgaron van a quedar sin poder. Porque saben y van a darse en cuenta que tenemos un Dios grande y poderoso, por el cual no se va a pasar por encima nunca, ni reyes, ni sacerdotes, ni nadie va a poder pasar por encima de la voluntad de Dios. Gracias, Dios, te damos en esta tarde, porque nos permites una vez más escuchar tu palabra, Señor, escuchar tu exhortación, tus palabras de consolación, mi Dios, esas palabras sabias que llegan a nuestro corazón y a nuestros oídos. Te pido que quites cualquier levadura que tengamos en nuestro corazón, cualquier cera, Dios, que tengamos en nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos sentirte a ti en nuestro corazón, Señor, y podamos hacer tu voluntad, mi Dios, y hacer las cosas como tú quieres, y podamos tenerte de nuestro lado, Señor, que nos guardes de nuestros adversarios como prometiste, Señor, y que los dejes avergonzados a ellos, Señor, para que sepan que realmente estamos sirviendo al Dios verdadero. Y ten misericordia, Señor, de aquellas personas que no escuchan tu llamado, Dios, y que quizás tú les quieres guardar de una calamidad. Te pido por las familias y los hogares para que seas tú guardándolos, Señor. Te pido por Alejandra, que va a ser operada, y me ha pedido, Dios, que ore por ella. Te pido por ella para que seas tú guiando a esos médicos, Señor, en el momento de su cirugía, y que pueda salir con bien y pueda seguir, Señor, con sus labores, con su familia y haciendo las cosas, Señor. Gracias por Malú, gracias por su familia, gracias por los grupos, gracias por mi esposo y mis hijos, Señor, y gracias por mi familia. Y las personas de los grupos también, gracias por ellos y nuestros vecinos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.